Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Para continuar con la clase, habemos pocos conectados, pero vamos a comenzar. Vemos 3 compañeros conectados. Bien, vamos a hablar un poco de lo de ayer. Ya vimos lo que es el principio de refrigeración, como todo aquel proceso que tiene como objetivo remoción de calor o bajar la temperatura de una sustancia. Hablamos sobre las aplicaciones, principales aplicaciones que podemos tener de refrigeración, lo que es aire acondicionado, chillers de enfriamiento, cuartos fríos, refrigeradores, equipos de calefacción. Luego vimos algo de las clasificaciones según el libro y pasamos a ver lo que son los principales elementos de un sistema de refrigeración, lo que es el evaporador, que se encarga de extraer el calor del medio a enfriar, condensador, que se encarga de botar el calor hacia un medio exterior, no necesariamente exterior, pero a un medio al cual va a enfriar al condensador. Un compresor, que se encarga de elevar la presión para lograr que el refrigerante pues se pueda condensar en el condensador. También pues se encarga de hacer fluir el refrigerante a través de todo el sistema. Dispositivo de expansión pues hace lo contrario del compresor, disminuye la presión para que el refrigerante se pueda evaporar en el evaporador y también controla un poco la cantidad de refrigerante que hay que mover en el sistema. Luego hicimos un repaso sobre el diagrama de propiedades de las sustancias, el diagrama de Molière, y hablamos sobre, bueno, esos elementos que vimos en las diapositivas anteriores, los ubicamos en un diagrama de Molière, presión versus entalpía, y como un ciclo, según lo vimos en termodinámica 2. Hablábamos pues que nosotros podíamos dividir el sistema en 2 partes, una zona de baja, o sea, de baja presión, y una zona de alta presión. También mencionamos que la tubería que une el evaporador con el compresor la conoceríamos como línea de succión o línea de gas. También la que une el compresor con el condensador, línea de descarga. Y la que une el condensador con el dispositivo de expansión como línea líquida. Luego estuvimos hablando de cómo podíamos botar calor de un interior frío hacia uno caliente. Para eso necesitábamos jugar con las presiones de saturación para cambiar las temperaturas de saturación. Para cambiar las temperaturas, pues necesitamos cambiar las presiones y ese es el trabajo del compresor. Y luego un repaso que nos había quedado todavía es el concepto de calidad, estudiado desde termodinámica 1, que es la cantidad de masa que se encuentra en forma de vapor con respecto a la masa total. Y había una forma de calcularlo, basándonos en esta fórmula que está aquí, que es dividir la diferencia de la entalpía real que tiene una sustancia en determinado momento, menos la entalpía de líquido saturado, dividido entre la diferencia de la entalpía de vapor saturado entre la entalpía de líquido saturado. Y esto, según recordamos, lo podíamos trabajar tanto con entalpías, podemos aplicar también la fórmula con entropía y también lo podemos aplicar con volumen específico. Aquí creo que va a ser raro que ocupemos entropía y volumen específico. Siempre nos vamos a ubicar en lo que son entalpías. Bien, eso es lo que es calidad como repaso. Bueno, y este diagrama que ya realmente ya pues lo hablamos un poco el día de ayer. Bien, ahora vamos a estudiar lo que es la termodinámica en el ciclo de refrigeración por compresión de vapor. Con termodinámica, no sé si lo mencioné ayer, pero con termodinámica del ciclo nos referimos a evaluar la cantidad de energía que se transfiere en cada uno de los dispositivos. Es decir, cuánta energía gana el evaporador, cuánta energía proporciona el compresor, cuánta energía entrega el condensador y cuánta energía mueve el dispositivo de expansión, que como lo hablamos ayer, este dispositivo de expansión realmente no tiene transferencia de energía ni por trabajo ni por calor. Solamente tiene energía que entra y sale en forma de masa.
Pero si hacemos el balance de energía, pues no tenemos con qué igualar esa ecuación y solo tendríamos que la energía que entra en forma de masa va a ser igual a la misma energía que sale en forma de masa. Y como la masa es constante, entonces la entalpía también va a ser constante. Entonces en un dispositivo de expansión, la entalpía antes y después es la misma. Y eso nos va a servir para el ejercicio, cuando veamos la parte del ejercicio. Entonces, eso es lo que nos referimos con termodinámica de ciclo de refrigeración. Aparte de eso, pues sacar las eficiencias, eficiencia térmica, dependiendo cuál es el objetivo. El objetivo del ciclo de refrigeración, pues, es mantener frío una sustancia. Entonces, la eficiencia térmica sería la división de la energía que extrae el evaporador entre el costo del ciclo, que el costo del ciclo es lo que consume en el compresor. Entonces sería la división entre la energía que extrae el evaporador entre lo que consume el compresor en potencia. Bien, entonces vamos a ver ahora, a empezar a ver lo que son las fórmulas. Van a ver que las fórmulas, aunque tengan símbolos diferentes, nombres diferentes, son exactamente las mismas fórmulas estudiadas en termodinámica de dispositivos de flujo estacionario y considerando pues condiciones ideales. ¿Cuáles eran esas ecuaciones? Al final pues todo se reducía a una diferencia de entalpías. Solamente tendríamos entrada y salida de energía en forma de masa. Bueno, la energía en forma de masa igualado ya sea al calor que se extrae o al trabajo que se consume. Entonces, iniciando, vamos a comenzar con el primer dispositivo, que es el evaporador. El evaporador, como vemos en la imagen de la izquierda, puede tener la forma como el de un radiador de un vehículo. Es parecido. Una de las formas de los evaporadores. Ese evaporador, a través de él, a través de unas aletas, estudiadas también en transferencia, a través de esas aletas se mueve aire que entra a una mayor temperatura y sale del evaporador a una menor temperatura, entregando calor. Y ese calor que entrega, pues lo gana el refrigerante. Si lo vemos ahora en el diagrama, nosotros tendríamos la entrada del refrigerante en el estado, bueno, en este caso en el estado B, donde tengo yo el cursor ahorita. Y a medida que el refrigerante se mueve a través del evaporador, si vemos el punto B, no está exactamente en el extremo del gráfico, sino que está un poco adentro. ¿Qué significa? Que este refrigerante entra al evaporador con una calidad, es decir, que entra ya evaporándose, entra con un cierto porcentaje de masa convertida en vapor. Si vemos en la imagen de abajo, podemos simbolizar el refrigerante como color verde, refrigerante líquido, y lo que es refrigerante ya en estado gaseoso como color blanco en forma de burbujas, en forma de burbujas, lo está representado en el dibujo. Entra el refrigerante al evaporador y entra en contacto con el aire. Bueno, no contacto directo, a través de unos tubos y aletas. A medida que se va moviendo el refrigerante, va entrando en contacto con aire, el aire se va enfriando, pero el calor que entrega el aire lo gana el refrigerante. Como ya está en estado de cambio o mejor dicho, ya se encuentra en cambio de estado, el calor que se gana va a contribuir a seguir cambiando el estado. Entonces no le va a cambiar temperatura al refrigerante. Y a medida se mueve, se sigue evaporando hasta que se convierte completamente en gas. Y una vez que ya se convirtió en gas, sale del evaporador en este punto C. En el caso ideal, ya vamos a más adelante de que realmente sale un poquito más afuera. Entonces la energía que gana el evaporador, yo lo puedo hablar como la entalpía en el punto C menos la entalpía en el punto B. Y eso pues es lo que tenemos en esta ecuación que está acá. Que esa energía que gana el evaporador lo vamos a conocer como efecto de refrigeración. Está dado en BTU por libra. BTU de energía por cada libra masa de refrigerante. Entonces, esta ecuación es el efecto de refrigeración, pero al final es el calor ganado en el evaporador. En termodinámica eso lo llamamos Q sub L, o sea, Q del medio de menor temperatura. Y es igual pues a la diferencia de entalpías. Si vemos aquí,
se iguala a otra ecuación, a la entalpía en el punto A. Es decir, la entalpía que tenía el refrigerante antes de entrar al dispositivo de expansión. Como ya hemos mencionado que esa entalpía es constante, entonces la ecuación se puede interpretar de cualquiera de las dos formas. Entalpía en C menos entalpía en B, o entalpía en C menos entalpía en A. Eso va a ser nuestro efecto de refrigeración. Bien. Otra forma de expresar esa energía sería en forma de potencia o tasa, que sería BTU por minuto. Que normalmente BTU por minuto yo lo puedo transformar a BTU hora. Y ese BTU hora son las unidades que nosotros utilizamos para denominar las capacidades de las unidades de aire acondicionado. 12.000 BTU hora, 14.000 BTU hora, 18.000 BTU hora. O tal vez han escuchado en lugar de BTU hora hablar de 1 tonelada, 1.5 toneladas de refrigeración. Esas son las unidades de medida de los equipos de aire acondicionado. Cuando nosotros hablamos de una unidad de 1 tonelada, estamos hablando de una unidad de 12.000 BTU hora. Que si lo divido entre 60, yo voy a obtener BTU por minuto. Pero al final, cuando hablamos de 1 tonelada en un equipo de aire acondicionado, nos estamos refiriendo a que el equipo tiene la capacidad en el evaporador de extraer 1 tonelada. Entonces, en otras palabras, le estamos diciendo que la unidad de aire acondicionado, su capacidad se mide en efecto de refrigeración. O sea, cuánto calor yo puedo extraer del medio que quiero enfriar, que en ese caso sería aire. Bien, yo puedo relacionar el efecto de refrigeración en BTU libra con la capacidad de refrigeración en BTU por minuto con esta ecuación. Y al hacer la división, yo puedo obtener el flujo másico que necesito para lograr esta capacidad de refrigeración. Ahí pues en su momento nosotros de repente tengamos capacidad de refrigeración y en el ejercicio les preguntemos cuál es el flujo másico necesario. Entonces necesitaríamos encontrar el efecto de refrigeración. Tenemos la capacidad de refrigeración, hacemos la división y vamos a saber cuánto flujo másico necesitamos para lograr la capacidad necesitada. Bien, esa es la termodinámica del evaporador. Si lo vemos, pues al final es como analizar un sistema de flujo estacionario, un sistema abierto. Bien, el compresor es el siguiente elemento que sigue después del evaporador, siguiendo el orden del refrigerante. Ya habríamos hablado que el compresor pues tiene su objetivo de elevar la presión. Aquí lo está elevando de esta línea punteada hasta esta línea punteada que está aquí, que ya correspondería a un punto D. Es decir, desde el punto C, que era la salida del evaporador, hasta el punto D. Nuevamente, cuánto calor le agrega el compresor al refrigerante, al final esa energía, lo puedo calcular como la diferencia de entalpías. Entalpía en el punto D menos entalpía en el punto C. Y eso pues es lo que tenemos acá. Calor de compresión, BTU libra. Que también a este BTU libra lo puedo llamar trabajo del compresor. Y tiene la misma unidad, la misma ecuación, la misma unidad. Si yo conozco el flujo másico, que lo podríamos haber calculado en la diapositiva anterior, yo puedo encontrar la potencia teórica, en este caso libras por minuto, con esta ecuación que está aquí. Que sería la potencia, bueno, aquí sería BTU por minuto. Aquí tengo que hacer la corrección, aquí es BTU por minuto, que sería multiplicar el trabajo de compresión, que al final es el mismo calor de compresión, HD menos HC, por el flujo másico. Y eso nos daría, pues, BTU por minuto. Además, lo voy a corregir ahorita para que después no se me olvide. Sí. Y así podemos encontrar nosotros la potencia teórica. Y esta potencia yo la podría transformar en watts y saber cuánto va a consumir el compresor, pues, de la red eléctrica. Habría que considerar ahí siempre la eficiencia del compresor, pero si idealizamos con una eficiencia de 100%, entonces el consumo energético del compresor de la red eléctrica sería la potencia teórica.
Bien, nuevamente es como analizar un dispositivo de flujo estacionario, sistema abierto. ¿Qué continúa? Pues continúa el condensador. Ahora el condensador va a entrar en el caso de un sistema de condensador enfriado por aire, que es normalmente lo que tenemos en sistemas de aire acondicionado. El condensador se enfría con aire exterior. Ese aire exterior pasa a través del condensador y el refrigerante ahora se va a encargar de perder calor. Y si lo vemos en el gráfico, el refrigerante entra en el estado D y sale en el estado A. Bueno, aquí no está la letra, pero sale en el estado A. El refrigerante va entrando al condensador como vapor sobrecalentado, ya que salió como vapor del evaporador y luego el compresor lo sobrecalentó, tenemos vapor sobrecalentado. Este aire primero se va a encargar de enfriarlo, pasarlo de sobrecalentado a vapor saturado. Y una vez que lo pasó a vapor saturado, va a empezar a condensarlo. Va a seguir perdiendo calor, el vapor se va a convertir en líquido hasta que llegue a líquido saturado, en condiciones ideales. Y ya sale por el estado A y va hacia el dispositivo de expansión. ¿Cuánto es la energía que va a extraer o que va a botar el refrigerante? Pues la diferencia de entalpías, entalpía en punto D menos la entalpía en el punto A, esta ecuación que tenemos. Y a esa energía la vamos a llamar calor de rechazo. Calor de rechazo, pues lo que ganó el evaporador más lo que aumentó el compresor, lo va a botar el condensador hacia el exterior. Y es este valor que tenemos acá. Este es calor de rechazo en términos de BTU por libra, pero si lo queremos en forma de tasa, sería calor total de rechazo y tendríamos que multiplicarlo por un flujo másico. Y eso pues flujo másico encontrado en el evaporador. Bien, acabamos de mencionar que el calor de rechazo, el calor que bota el condensador, debe ser el calor que ganó el evaporador más el calor que proveyó el compresor. Y eso lo podemos representar con esta ecuación que está aquí, que la vamos a llamar ecuación de la energía y ciclo de refrigeración. Calor de rechazo en el condensador va a ser igual al efecto de refrigeración en el evaporador más el calor de compresión del compresor. Esto pues en términos de BTU por libra, pero si lo queremos en forma de tasa, lo podemos representar como potencia teórica más calor total de bueno, capacidad de refrigeración igual al calor total de rechazo. Bien, nosotros nos hace falta el dispositivo de expansión. Termodinámicamente, ¿qué pasa? Bueno, el dispositivo de expansión, como hemos mencionado, no interactúa con el exterior en cuanto a transferir calor, no consume ni rechaza, no consume ni produce trabajo, solo tenemos una masa que entra y sale, la misma energía que tenía la masa al entrar va a ser la misma energía que tiene al salir. Por lo tanto, las entalpías son constantes y en el gráfico va a ser una vertical descendiente. Si vemos aquí, notemos algo, que cuando el refrigerante entra al dispositivo de expansión, entra como líquido saturado, justo en el momento en que toda la masa se convirtió en líquido. Pero cuando sale del dispositivo de expansión, cae adentro de la campana, justo antes de entrar al evaporador. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que cuando sale, sale con una calidad, como mencionamos anteriormente. Eso significa que aquí en el dispositivo de expansión hay un porcentaje de refrigerante que se evapora de forma espontánea, pareciendo como un vapor flash en sistemas de vapor. Es un vapor flash, una forma de vapor que surge de una caída drástica de presión. Entonces el dispositivo de expansión entra totalmente líquido, pero sale con un porcentaje de vapor. Y pues en esa misma relación entra al evaporador. Bien, esto es con el dispositivo de expansión. Bien, ahora, ¿qué pasa con las eficiencias? Es un dispositivo, una máquina térmica. Tenemos que calcularle una eficiencia térmica. Y como aprendimos desde termodinámica 1, bueno, que la eficiencia térmica
Es la eficiencia en base a la primera ley. Y lo que me dice es cuál es el objetivo que yo consigo versus un costo. Y yo siempre pues recomiendo no memorizarnos ecuaciones, sino que comprender el concepto. La eficiencia térmica de cualquier dispositivo va a ser un beneficio versus un costo. ¿Cuál es el beneficio en el circuito de refrigeración? Va a ser el efecto de refrigeración, porque mi objetivo es mantener frío un ambiente. ¿Y cuál es el costo? O sea, ¿qué me cuesta mantener frío ese ambiente? Pues va a ser el consumo eléctrico del compresor. Entonces, la eficiencia yo la puedo representar como efecto de refrigeración entre calor de compresión o capacidad de refrigeración entre suministro de potencia o potencia teórica. Entonces, cualquiera de las dos formas nos trabaja bien la eficiencia. Solamente que la vamos a llamar coeficiente de desempeño o coeficiente de rendimiento de, del circuito de refrigeración. Coeficiente de desempeño. Es la misma forma de la eficiencia térmica, solamente que la eficiencia térmica hemos aprendido que se mantiene en un valor de 0 y 1. Sin embargo, el coeficiente de rendimiento da un valor mayor que 1. Puede dar valores de 3, 4, 5, 6. Y la eficiencia térmica no se mide en esos valores. Entonces le cambiamos el nombre por coeficiente de rendimiento. Pero el cálculo es exactamente el mismo concepto. Bien, ese es el coeficiente de desempeño que en otros ambientes se llama COP. En termodinámica lo llamamos COP y era el calor de Q sub L entre el calor agregado por el compresor. Bueno, este es el COP, pero sin embargo, esa eficiencia a nivel de aire acondicionado, siempre menciona aire acondicionado porque quizás es el sistema de refrigeración al que estamos más acostumbrados. La forma de medir la eficiencia de una mini split es en términos de EER, que también es una eficiencia y se calcula igual, nada más que el coeficiente de desempeño yo lo calculo en, si es esta segunda, sería libras por minuto, perdón, BTU por libra sobre BTU por libra. El EER se calcula en BTU por watts. Entonces tendríamos que calcular este de acá en BTU hora con la ecuación que vimos anteriormente y dividirlo en la potencia, pero la potencia la tenemos que tener en watts. Entonces también tenemos que hacer esa conversión y eso va a ser el EER. Y eso es más común en las unidades mini split. ¿Cuánto EER tiene una unidad mini split? Y luego, pues con los equipos nuevos, inverter, que tienen variador en el compresor, ya esa eficiencia es un promedio estacional durante todo el año. Y ya lo llamamos, no lo llamamos R, sino que lo llamamos SIR, SR. Entonces, quizás están más relacionados cuando nos dicen unidad mini split una tonelada, SIR 13, SIR 18, SIR 21. En teoría, entre más altos son estos valores, más eficiente es el equipo. Lo mismo que el coeficiente de desempeño, entre más alto es este valor, más eficiente es el equipo, porque significa que logro más enfriamiento por cada watt consumido. Eso es lo que me dice estos valores de eficiencia. Bien, ahí teníamos lo que es coeficiente de desempeño, lo que es eficiencia, que ahora son 8:35, todavía es temprano. Bien, ahí pues de forma rápida ya vimos lo que es la termodinámica del circuito de refrigeración. Si lo vemos, pues no son ecuaciones muy complicadas, solamente es de comprender el concepto, repasar un poco los conceptos de sistemas abiertos, flujo estacionario de termodinámica 1 y termodinámica 2. Todo se resume en cambios de entalpías. Y a partir de ahí, pues solo aplicamos conceptos para transformar en efectos de refrigeración, eficiencias, consumos. Bien, vamos a continuar. Ahora sí hay dos conceptos nuevos. Bueno, también lo vemos en termodinámica 2, en el último parcial. Bueno, yo lo di en el último parcial. Es la parte de refrigeración. Siempre en todos los ciclos en termodinámica
partíamos de un sistema ideal, ya fuese el Brighton, ya fuese el Rankine, ya fuese lo de refrigeración. Partíamos con un circuito ideal y a partir del ideal partíamos después a uno real. Y tenemos que involucrar algunas eficiencias isentrópicas. Todo lo que vimos ahorita, anteriormente, partíamos en un ciclo de refrigeración ideal. Digamos, podemos regresar un poco. Voy a regresarme más. Bueno, en este voy a regresar. Yo mencioné que en el evaporador, así como está estudiado la ecuación, el refrigerante sale del evaporador como vapor saturado. Ahora vamos al condensador. También mencioné que en el condensador el refrigerante sale como líquido saturado. Eso realmente serían condiciones ideales, pero realmente no es así. Vamos a regresar un poco más adelante. Aquí. Realmente no es así. Realmente en el evaporador, cuando yo llego a la zona donde tengo el cursor ahorita de vapor saturado, yo sigo ganando un poco de calor todavía dentro del evaporador y con esto logro un sobrecalentamiento. Un sobrecalentamiento en el evaporador. A esto lo vamos a llamar sobrecalentamiento. Bueno, valga, vamos a llamar sobrecalentamiento, que es seguir calentando un poco más el refrigerante adentro del evaporador, aunque ya se haya convertido en vapor 100%, pero lo seguimos calentando un poco más. ¿Por qué hacemos eso? Bueno, ya hemos hablado que idealmente en el punto C sale el refrigerante del evaporador y entra al compresor, pero realmente antes de entrar al compresor pasa por una serie de tuberías. Y en esa serie de tuberías puede pasar que pierda energía. Y si yo salgo como líquido saturado con un poquito de energía que yo pierda, puedo provocar que un pequeño porcentaje se condense. O sea, que tenga un poquito de líquido. Al compresor no le debe entrar líquido. El compresor no está diseñado para trabajar con líquido. Está diseñado para trabajar con gas. Así como un ventilador está diseñado para trabajar solamente con aire. Entonces el compresor no debe trabajar con líquido. Debe trabajar siempre con gas. Entonces, al sobrecalentar, al darle un poquito más de energía, nosotros nos aseguramos que si en la tubería hay alguna pérdida, eso no haga que el refrigerante se condense y tengamos problemas en el condensador. Entonces, por eso es importante sobrecalentarlo un poco. Bien, lo mismo ocurre con el subenfriamiento. Con el desenfriamiento, nosotros, aparte de algo similar en el subenfriamiento, que es lo que nosotros hacemos. Por ejemplo, veamos esta imagen que está aquí. Si nosotros salimos exactamente como líquido saturado del condensador y de ahí nos vamos al evaporador, vamos a caer bien adentro de la campana. Pero si yo subenfrío un poco más, o sea, mantengo el refrigerante todavía dentro del condensador, que se sigue enfriando un poco más, llego al punto A donde está el cursor ahorita. Y al pasar por el dispositivo de expansión y llegar al evaporador, entro siempre a la campana, pero más cercano hacia la izquierda. Entonces, este cambio, este diferencial hace que la eficiencia o que el evaporador logre extraer más energía a que si yo entrara directamente en esta línea. Entonces, yo incremento un poco más esta diferencia de entalpías. Entonces, a eso me ayuda lo que es el subenfriamiento. Bien, entonces, leyendo aquí el texto, el sobrecalentamiento provee un método para control de refrigerante cuando se utiliza una válvula de expansión. Bueno, eso no lo había mencionado. También asegura que no llegue líquido al compresor. Este sobrecalentamiento también me va a servir para regular la cantidad de refrigerante que yo estoy moviendo en el sistema. Y el subenfriado ayuda a obtener un mayor coeficiente de refrigeración, que es lo que habíamos mencionado ahorita. También reduce la cantidad de vaporización súbita del refrigerante, que es el vapor flash que mencioné hace un momento, que ocurre después de pasar por el cultivo de expansión. Entonces, esas realmente son las condiciones reales de trabajo de un sistema de refrigeración. Un sobrecalentamiento en el evaporador y un subenfriamiento en el condensador. Bien,
¿Cómo nosotros podríamos o cómo se sabe cuánto sobrecalentamiento y subenfriamiento tengo yo en un sistema? Bueno, en eso lo que nos toca es medir. Primero medimos con un juego de manómetros qué presión tengo en esta línea, que sería la línea de succión o la línea de salida del refrigerante. Imaginemos que tiene 130 PSI. Si yo me voy a las tablas de saturación a 130 PSI, yo debería de tener, por así decirlo, 5 grados de temperatura. Bueno, si nos vamos mejor a Fahrenheit, deberíamos tener unos 44, no, unos 38 grados Fahrenheit. A 130 PSI debe tener 38 grados Fahrenheit. Pero vengo yo y mido ahora con un termómetro. Y en lugar de 38 tengo 45. ¿Qué significa? Que cuando llegó a la saturación tenía 38 grados. Pero como sigo adentro, se sobrecalentó hasta 45 grados. Entonces quiere decir que tiene 7 grados de sobrecalentamiento. Y lo mismo podríamos hacer con el condensador. Medimos qué presión tiene, vemos qué temperatura debería de tener si fuese saturado, medimos y la temperatura va a ser menor. Esa diferencia va a ser el subenfriamiento. Ahí cuando hagamos el ejercicio vamos a hacerlo ya a nivel de tabla. Eso también pues lo vimos en termodinámica. Ahí aprendimos cómo calcular el sobrecalentamiento o el subenfriamiento en base a que me den a mí la presión y me den una temperatura real. Bien, eso es en cuanto a sobrecalentamiento y subenfriamiento. Ahorita pues para continuar, la otra semana vamos a ver, todavía faltan unos minutos, la otra semana ya vamos a ver lo que es la parte práctica de la clase, o sea, hacer los ejercicios, que yo creo que sería como del miércoles en adelante. Creo que todavía nos haría falta hoy, el lunes y todavía el martes para terminar lo que es la teoría. Entonces en la presentación me voy a saltar una de las partes de los ejercicios. Porque hasta ahorita hemos visto los elementos básicos. Hemos hablado de evaporador, condensador, compresor y dispositivo de expansión. Hemos hablado de la termodinámica de cada uno de ellos, pero no hemos hablado de qué tipo de evaporadores yo puedo tener, qué tipo de compresor, qué tipo de condensadores, qué tipo de válvulas de expansión. Y pues lo que vamos a ver ahorita. Todos van a cumplir con la misma forma de la termodinámica. No importa el tipo de evaporador, cuánto es el efecto de refrigeración, va a ser lo mismo. Entalpía de salida menos entalpía de entrada, independientemente cómo sea el evaporador. Si lo que necesitamos enfriar es aire, o si lo que necesitamos enfriar es agua, o si lo que necesitamos enfriar es algún químico, el efecto de refrigeración va a ser la misma entalpía de salida menos entalpía de entrada. Pero vamos a empezar a ver los dispositivos según el tipo que nosotros podemos tener para que vayamos conociendo. Quizás no solamente el evaporador como el de la imagen, no es el único tipo de evaporador que tenemos. Quizás el evaporador más conocido, porque es el evaporador para sistemas de aire acondicionado, refrigeración. Los vehículos tienen ese tipo de refrigerador también, de evaporador, perdón, forma de radiador. Entonces vamos a ver primero pues los tipos de evaporadores. Ya hemos hablado que es el elemento que se encarga de mantener un medio frío. Es decir, es el que se encarga de extraerle calor a un medio que ya está frío. Es el, el efecto de refrigeración. ¿Qué tipo de evaporador tenemos? Pues podemos tener, dependiendo del tipo de aplicación en construcción. Primero de ellos, ¿cómo los podemos clasificar? Es según la cantidad de refrigerante que pasa a través del evaporador. No en cuanto a cuántas libras, sino en cuanto a que la cantidad exacta de refrigerantes se termina evaporando todo. O si solo se evapora un porcentaje y otro porcentaje siempre se mantiene líquido. Entonces, de esa forma podemos tener dos tipos: evaporadores de expansión seca y evaporadores inundados. Y también según la superficie, pueden ser tubular o pueden ser de placas. Tubular, pues, como su nombre lo indica, va a ser todo aquel en el cual el refrigerante se mueve a través de tubos.
Y placas, pues es similar a los intercambiadores de placas que solo se mueven por unas ranuras o unos canales que no necesariamente son un tubo. Entonces, estas son las dos formas de clasificar los evaporadores: expansión seca o inundados, tubular y de placas. Primero, la expansión seca o expansión directa. Es posible que escuchemos más como expansión directa, pero expansión seca, expansión directa. En sí lo que se refiere el nombre es que la cantidad de refrigerante que entra por este lado, el 100% se convierte en vapor en la salida. Es decir, si aquí entran 10 libras masa, aquí van a salir 10 libras masas en forma de vapor, el 100% en forma de vapor. Y eso pues lo llamamos serpentina expansión directa. Aplicaciones, pues ya lo hemos mencionado, es la aplicación más conocida a nivel comercial y residencial para sistemas de aire acondicionado, sistemas de baja temperatura. Los tipos de dispositivos, pues más adelante lo vamos a hablar. Disponen de válvulas de expansión termostáticas, tubos capilar como esos refrigeradores de antes. La forma más común es la forma de un serpentín, que al final es un intercambiador de tubos con aletas como se estudiaron en transferencia de calor. Tienen esta forma como la estamos viendo en la imagen. Pueden estar dispuestos en varios circuitos o varias filas, con lo que se requiere un distribuidor para asegurar la cantidad de refrigerante en cada fila. Vamos a ver a qué nos referimos con filas. Para incrementar el área de superficie de contacto o de transferencia de calor, se utilizan aletas, que esas aletas, pues, bueno, para los que son traviesos y les gusta doblar las aletillas de los alrededores de los vehículos, son esas laminitas de aluminio delgaditas, que son blandas, que se pueden doblar. Esos son las aletas. No lo hagamos porque estamos arruinando el serpentín. Se mide en pulgadas por longitud de tubo. Entonces, esta es la forma más conocida. Aquí hay algunas imágenes. Estas son las aletas que yo mencionaba, que a veces nos gusta doblar. Y estos son los tubos por los cuales se mueve el refrigerante. Tubos de cobre o también puede ser de aluminio. Y esta abertura es por el cual pasa el aire que yo necesito enfriar. Podemos verlo de esta forma también. Por aquí se ve como una abolladura. El manejo puede ser que se haya dañado las aletas. Entonces, esto es un serpentín de expansión directa. ¿A qué nos referíamos con filas? Filas nos referíamos cuántos arreglos tengo yo de tubos en forma transversal. Por ejemplo, en este tenemos 1, 2, 3, 4. Aquí podemos hablar de 4 filas. Aquí pudiésemos hablar de 2 y en este 1, 2, 3 y por abajo hay otros 2. Pudiesen ser 5 filas. Es decir, tengo una fila de tubos enfrente que van y vienen. Atrás hay otra fila de tubos que van y vienen. Y por cada uno necesito una conexión. Luego esta conexión se tiene que unir para salir una sola tubería del equipo. Bien, pero este es el sistema de evaporador enfriado, o mejor dicho, de expansión seca. En este caso, pues, para enfriar aire, sistemas comerciales, residenciales. Bueno, también en sistemas industriales, en unidades manejadoras grandes, conductos, es otra aplicación de los sistemas de expansión seca. Bueno, vamos a terminar con los inundados. Bien, veamos la forma, cómo es el serpentín de expansión seca o expansión directa. Ahora vamos a ver este tipo de evaporador. Aquí no es tan visual que digamos, casi no se mira bien, pero es un intercambiador de carcasa y tubo. Creo que esto sí lo hemos estudiado en clases anteriores, en transferencia, intercambiador de carcasa y tubo. Tenemos un cilindro grande y adentro un montón de tubos. En esos tubos se puede estar moviendo lo que es el medio que yo quiero enfriar, que puede ser agua. Y en toda la carcasa, toda la parte de la carcasa, lo que yo hago es que inundo de refrigerante líquido. Pero siempre va a haber refrigerante líquido. O sea que el 100% del refrigerante no se evapora.
solamente se evapora el porcentaje de refrigerante necesario para enfriar. Si fuese un chiller, pues para enfriar el agua. Pero siempre hay líquido refrigerante adentro de la carcasa. Entonces, ahí es la diferencia con el anterior. En el anterior, el refrigerante sí se evaporaba el 100%. Aquí no, solo se evapora lo necesario para enfriar el fluido o el medio que yo necesito enfriar. ¿Qué aplicaciones comunes? Pues en chiller para enfriamiento, en sistemas de aire acondicionado enfriados por agua, en sistemas para enfriamiento de líquidos alimenticios, podemos tener también el sistema inundado. También puede ser un cilindro vertical, donde por un lado entra el refrigerante, pero siempre se mantiene un porcentaje de líquido y solo se evapora lo que yo necesito para enfriar un medio que entra al cilindro y internamente debería haber algún como espiral que está moviendo el fluido que yo necesito enfriar, que puede ser agua también, puede ser leche, puede ser cerveza, puede ser algún químico. Bien, entonces esto es un evaporador inundado. Tenemos una inundación de refrigerante líquido en el interior y no todo se evapora. Siempre hay porcentaje de líquido. Bien, creo que por aquí nos quedaríamos 8:52. Por aquí nos quedaríamos y mañana miraríamos otro tipo de evaporadores, condensadores. Mañana, el lunes, miraríamos otro tipo de evaporadores, condensadores, compresores y tal vez nos ajusta para ver dispositivos de expansión. Si no, lo terminamos el martes y el mismo martes comenzamos con ejercicios y así estaríamos martes, miércoles y la siguiente semana y luego de eso pues ya podríamos irnos a examen. Bien, nos quedaríamos por aquí. Bueno, al final si entramos más compañeros, nos quedamos aquí. A menos que haya consulta, si no, pues nos vemos mañana, el lunes, dale que mañana. Nos vemos mañana, pendientes que entre hoy y mañana vamos a estar subiendo los videos de los 3 días que hemos tenido clases para los que no han podido entrar a las 3 clases. Vamos a estar subiendo entre hoy y mañana. Estar pendientes con eso. Bien, entonces nos vemos el lunes si no hay consultas. Gracias, Daniel. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Bueno.